Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a empezar con el curso, con el diplomado de Salud y Seguridad en el Trabajo con la Ley 29783. Mi nombre, bueno, me presento ante todos ustedes. Soy el ingeniero civil William Franco Peña Rentería. Actualmente trabajo en un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Moquegua. Tengo un diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo por el Colegio de Ingenieros de Piura. Una experiencia amplia en el tema de investigación y seguridad en el trabajo. Ahora comenzamos con nuestro tema de hoy día, jóvenes. Cualquier pregunta, no se olviden de dármelas por el chat y comencemos sobre el tema de salud y trabajo en sí. Vamos a ver. Primero, ¿qué es la pirámide de Kelsen? ¿Qué es pirámide de Kelsen? ¿Qué entienden por eso? A ver. ¿Qué entienden ustedes por la pirámide de Kelsen? Es un método gráfico para representar en sí la jerarquía de las normas jurídicas. Su creador fue Hans Kelsen, pero ahora nosotros vamos a poder representar, nosotros vamos a representar sobre el sistema la jerarquía de seguridad en este tema nosotros. ¿Ya? Recording in progress. Como nosotros estamos viendo en nuestra pirámide de Kelsen, vamos a ver por qué está aplicado en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros siempre vamos a tener este tema acá. La Constitución Política del Perú, las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas municipales, los memorándums circulares y las normas internas de la organización. Pero ahora esto, ¿cómo sabemos que se va a aplicar? Por ejemplo, la Constitución Política del Perú, sabemos que tenemos la Constitución nosotros del año de 1993. Las leyes, en el tema de seguridad, tenemos la ley de 29783. Luego, Decreto Supremo 005-2012. Y por último, la resolución magisterial 050-2013. Pero ¿cuál es el que manda en sí a nosotros? ¿Cuál es el que más nos manda? ¿Cuál haremos caso? Por ejemplo, tenemos un caso de que en un municipio dice que hay norma interna de organización en el tema de seguridad. ¿Eso va a ir primero antes que la ley 29783 o no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Mm? Por eso. Nosotros al ver ese tema, estamos viendo más que todo que primero van las leyes. Primero que va ley de la Constitución, luego las leyes. Nunca una norma interna de la organización va a ser mayor que una ordenanza municipal o un memorándum circular. Primero siempre va la Constitución Política del Perú. Luego, luego van las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, luego los memorándums circulares y por último las normas internas que tenemos en la organización. Hasta ahí espero que me hayan podido entender. Por ejemplo, esta es la resolución magisterial 050-2013. Suponemos que irá primero que la ley 29783. No, cada uno tiene su rango. Primero la Constitución, luego las leyes, luego los decretos, resoluciones, ordenanzas, memorandos circulares y por último las normas internas de la organización. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución de esta normativa de seguridad y salud del trabajo en el Perú? Como podemos ver, nosotros, Octavio, la ley fue publicada, 29783 fue publicada en 2011, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. En el 2012 nos dieron el Decreto Supremo, Reglamento de la Ley de la Seguridad y Salud del Trabajo. En el 2013 nos dieron una resolución ministerial 050, donde aprueban formatos referenciales, donde aprueban los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión y de salud y seguridad del trabajo, como pueden ver. Luego nos dan
Justo en ese año también otra resolución ministerial, la 085, que dice que el Sistema Simplificado de Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo para MIPES, que es una MIPE, la pequeña, micro y pequeña empresa. Luego en 2014 la ley 30222, ley que modifica la ley 29783. O sea, esta ley 30222 ha hecho la modificación de la ley 29783 con nuevos parámetros, que ya los iremos viendo luego. Luego, el 2014 nos da un decreto supremo 006, donde nosotros podemos ver que es la modificación de reglamento de la ley 29783, o sea, con la ley 302222, la ley de seguridad del trabajo aprobado con decreto supremo 005 de 2012 también. O sea, en 2014 nos da un nuevo decreto supremo que va modificando todo esto, para luego darnos otro, en el 2014, otro decreto supremo, la 012, que modifica la ley 29783, de ley de seguridad del trabajo aprobada con decreto supremo 005 de 2012. O sea, esto ha ido evolucionando poco a poco, donde han ido metiendo nuevas normatividades en nuevos puntos o nuevas pautas que han sido más factibles para el tema de seguridad y salud, para el trabajo para los trabajadores. Luego, en el 2016, tenemos el decreto supremo 016, que modifica también la ley 29783 y es aprobado con decreto supremo 005-2012. O sea, todos estos decretos supremos están siendo modificados. Luego, en el 2019, tenemos el decreto supremo número 020, que es la modificación otra vez de la ley 29783 y la ley de seguridad y salud del trabajo del decreto supremo 005-2012. O sea, todos estos van modificando y van agregando un poquito más, un poquito más y un poquito más. ¿Por qué? Porque desde que esta norma ha sido implementada en el 2011, de esta ley, ha sido como, ya les explicaré un poco más luego qué es el ciclo de Evans, que es una mejora continua. En ese caso, se ha ido mejorando poco a poco esta ley para que sea en mayor productividad del trabajador. Luego también acá en 2020, la 002 aprueba medidas para la promoción de la formalización laboral y protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario, ¿ven? Poquito a poquito se van agregando cositas. Luego, en el 2020 también nos da un decreto legislativo, 1949, donde establece medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID. En 2021 nos dan otro decreto supremo que dice modificación de diversos artículos del reglamento de la ley y también modifica el decreto supremo 005. En el 2021 también nos dan la ley 31246 que modifica la ley 29783 para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud del trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario. Esta ley ha sido más que todo por el tema de la pandemia que nos vino. ¿Se acuerdan de eso que había que echarse alcohol en las manos, todas esas cositas que se fue modificando en el tema de seguridad? Ha sido implementado lo del cubrebocas, que hasta ahora lo seguimos usando algunas personas por el tema de salud, ¿ven? Luego el decreto supremo 245, que nos dice el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, el Subcomité de Seguridad en Salud del Trabajo, de ser el caso, o del todo, o el Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo. También nos han dado un decreto supremo acá, como podemos ver. Y por último, hasta el 2022, el decreto supremo 006, que ha sido la modificación del reglamento de la ley 29183 y aprobado, y también la ley de seguridad del trabajo aprobada con decreto supremo 005-2012. Como podemos ver, todo esto ha ido evolucionando, todas estas normatividades que podamos ver en ese tema. Y así va a seguir siendo poco a poco. Las enseñanzas, todo va cambiando con el proceso. Hay cosas que son permisivas, otras ya no son permitidas. Y todo esto va a seguir cambiando y vamos a seguir modificando todo el tema de la gestión de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como pueden ver ustedes. Luego, el ámbito de aplicación de la Ley 29783. ¿Cuál sería su ámbito de aplicación? En el sector el sector privado, el sector público y también para los trabajadores por cuenta propia. ¿Sabían ese tema ustedes? Esta ley también, como podemos ver, es la norma que establece los requisitos mínimos para la prevención de riesgos laborales en el Perú. También su objetivo es evitar accidentes y enfermedades causadas por el trabajo, como pueden ver.
¿Cuáles son los principios de clave que debemos mencionar? Principio de prevención, responsabilidad y cooperación. Ya lo vamos a ir viendo esto, a ver en las demás diapositivas, jóvenes. Si tienen dudas por ahí, pregunten nomás. Por ejemplo, ¿ve? Acá le digo los principios de la ley. Los principios de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo. Primero, ya les comenté, les fui leyendo un poquito. Prevención. ¿De qué trata el principio de prevención? Luego, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y capacitación, primacía de la realidad y por último la protección. A ver, principio de la prevención. Dice, el empleador dice que debe garantizar que las instalaciones del trabajo no supongan, no supongan un riesgo para la salud en construcción. Eso significa eliminar el peligro antes de que el obrero empiece a trabajar, como pueden ver. Luego, el principio de responsabilidad, ¿qué nos dice? En el principio de responsabilidad nos dice que si ocurre un accidente, el empleador debe asumir los costos económicos, indemnizaciones administrativos y o multas penales también que se puede poner. El que genera el riesgo responde por el daño, ¿ven? Luego, en el principio de la cooperación, ¿qué nos dice acá? El Estado, los empleadores y los trabajadores deben colaborar en una obra. Esto se ve en el trabajo conjunto entre el sindicato y el comité de seguridad y la gerencia. En el principio de información y capacitación, los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos de su puesto y capacitados para prevenirlos. No basta con darles el EPP nomás, hay que enseñar a usarlo. Por ejemplo, la charla de 5 minutos. Hay personas que no saben ni siquiera usar cómo se pone un casco, cómo armar los cascos. Porque claro, como ustedes ven, los cascos llegan a veces sin el arnés por dentro y hay que ponerlo, hay que armarlo bien. Hay personas que no saben usar eso. Luego, en el principio de gestión integral, la seguridad no es un área aislada, debe estar integrada en la gestión general de la empresa. Todo proceso constructivo debe incluir la seguridad desde su planificación. Por eso es que nosotros hacemos la matriz del IPRC desde antes de inicio de la obra. Sin eso, no se puede. Por eso todos esos son principios básicos que nosotros tenemos en esta ley. Ahora vamos con el principio de atención integral de la salud. Todo trabajador que sufre un accidente dice que tiene derecho a las prestaciones de salud necesarias hasta su recuperación y rehabilitación, procurando luego su reinserción laboral. Tengan cuidado en esto. O sea que si algún trabajador se nos accidenta por ahí en el trabajo, tenemos que ver, velar, seguir con él, que se rehabilite y luego otra vez pueda seguir laborando. Porque si no, el trabajador puede causar una denuncia a la empresa o a la entidad donde labora y va a ser un gasto enorme de dinero. Tienen que pensar muy bien en esos principios. El principio de consulta y participación. ¿Qué nos dice este principio? El Estado y la empresa deben consultar a los trabajadores en temas de salud, seguridad del trabajo. El ejemplo máximo en obra es la elección del comité de seguridad por parte de los mismos obreros. Acá los obreros tienen que armar su comité de seguridad, como dicen. Luego, el principio de la primacía. ¿Qué entendemos por ese principio de la primacía de la realidad? ¿Mm? ¿Qué nos dice? Los hechos prevalecen sobre los documentos. Si un papel dice que el trabajador recibió capacitación, pero en realidad no sabe usar el arnés, para la autoridad no vale lo que sucede en la realidad, porque los documentos se pueden falsificar. Al papelito ustedes le ponen lo que le ponen y el papelito manda, no. Tienen que saber usar en las cosas, jóvenes, en ese tema. O sea, en la charla de seguridad que ustedes quizás puedan dar como prevencionistas de seguridad o ingenieros de seguridad, algunos que puedan ser tiene que saber enseñarles a los trabajadores cómo usar un arnés. Luego, en el principio de protección, el último, ¿qué nos dice? El Estado y los empleadores deben asegurar un ambiente de trabajo digno.
donde el trabajador tenga derecho a que su integridad sea protegida. O sea, esto viene a ser más que todo que los trabajadores deben sentirse en un trabajo, en un ambiente de trabajo digno, donde van a decir que son defendidos, porque puede haber un accidente y puede decir que no, que esto, que el otro, el ingeniero, el jefe, el coordinador de la empresa es una forma déspota, no, no. Acá nosotros como empresarios debemos valorar bastante la vida del trabajador, porque es lo primero, los trabajadores. Por eso, ¿alguna duda tienen por acá sobre este tema de los principios? Pregunten nomás, jóvenes. Saben que esos principios son fundamentales en esta ley, que desde la 2011 que tenemos la creación de esta ley. Luego, vamos a pasar a otro tema, a ver. ¿Cuál es el objetivo de esta ley en sí? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Y cuál es la finalidad? Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador. Tenemos que tener una cultura de prevención de accidentes. Todos los que trabajamos en el área de seguridad no van a ser los primeritos en cometer desorden y desacato a las normas que están puestas. Tienen que ser ustedes mismos los que imponen el orden y el respeto. Porque si ustedes no respetan las leyes o normatividades que ustedes están poniendo, nadie la va a respetar, ¿entienden? ¿Qué cumple esto? Ustedes como trabajadores, profesionistas de seguridad o ingenieros tienen un rol fiscalizador y control del Estado. Tienen el deber de prevención de los empleados y tienen la participación de los trabajadores y sus representantes. O sea, tienen que hacer participar a los trabajadores, porque si no, todo va a decir, ay, no, el tema de seguridad es solo para cumplir, para cumplir. Pero a la hora de los accidentes, ahí se ven las causales, en el tema de los accidentes. ¿Ven, jóvenes? Tienen que prever nomás esos temas. Es muy importante el tema de esta ley. Por eso es salud, seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué entienden ustedes por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión de SST. Por ahí lo han logrado escuchar algunos. ¿Qué nos dice? Crear, estando íntimamente relacionado con el concepto de RC. ¿Qué será concepto de RC? A ver, algún voluntario que sepa eso. La responsabilidad social empresarial, por ahí dijeron, ¿ven? O sea, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Qué nos dice? En el orden de conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleados en mercado, ¿ves? Por eso tienen que ser responsables los empleadores. Luego, tenemos los mecanismos y acciones. ¿Qué mecanismos y acciones podemos tomar? Dice que deben ser necesarios para alcanzar dichos objetivos en los sistemas de gestión. Inspecciones, mantenimientos preventivos, auditorías, investigación de incidentes, etcétera. ¿Qué objetivos? Tenemos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles son? A ver, algún voluntario que me diga cuáles son los objetivos. Pueden ser estratégicos, tácticos, operativos, pero ¿cuáles? La prevención de accidentes, cumplimiento de normativo, mejora del desempeño laboral, fomento de una cultura preventiva. Esos son los objetivos principales. Es más que todo para evitar accidentes a largo plazo en el trabajo esto. ¿O qué tienen por objetivo establecer una política también en el sistema de gestión? En la política, por ejemplo, intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección, o sea, el empleador. Nosotros al estar trabajando en una entidad privada o pública, vamos a tratar de armar una política entre los trabajadores y la alta dirección, o sea, las cabezas del trabajo. Tienen que pensar en eso, es por eso tiene que formar un sistema de gestión. Por eso hasta se forma el comité de trabajadores. Por último, el conjunto de elementos, conjunto de elementos. Ya le dije que tiene que haber un comité, el supervisor, que en este caso serían los prevencionistas o ingenieros de seguridad. Hay reglamentos, procedimientos, capacitación, reporte de accidentes, etcétera. ¿Qué es el PHBA? ¿Alguien sabe? Por ahí el ciclo de Deming le suena. Planificar, hacer, verificar y actuar. Como pueden ver acá tenemos
este circulito. Y además, en las últimas diapositivas está ese tema también. Bien, le voy a detallar bien ese tema, que es el ciclo EDEMI y todo eso. Eso es solo para el sistema de gestión de trabajo. ¿Por ahí tiene alguna duda, consulta en ese tema? ¿Mm? Interesante, ¿no creen esos temas? Ya les dije. Tienen que ser bien precavidos con el tema del sistema de gestión. Todos dicen, no, seguridad es un full documento nomás, hay que hacerlo para pasar y rellenar. No, jóvenes. Seguridad es muy primordial en estos temas. Si no cumplen, luego cuando tengan visitas de la SUNAFIL o fiscalizaciones, van a ver que tienen que cumplir nomás las normatividades. Por ejemplo, en nuestro sistema, ¿qué hacemos? Tenemos el artículo 17, 18, 19, 20, 21. ¿Qué son estos? Son sistemas de gestión de salud y seguridad del trabajo, como pueden ver. Pero, ¿qué nos dicen estos temas, esos artículos? El primero, el 17, nos habla sobre un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. El artículo 18 nos habla también sobre los principios del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. El artículo 19, 20 y 21, ¿sobre qué nos hablarán también? El 19 nos dice participación de los trabajadores en el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. ¿Qué podemos hacer en ese artículo 19? Dice que tenemos que hacer un derecho y deber. La participación de los trabajadores es esencial ¿en qué debe ser esencial la participación de los trabajadores? ¿Mm? Consulta, información, capacitación, convocatoria de elecciones para el Comité de Seguridad, reconocimiento a los representantes de los trabajadores. En obra, eso se traduce en que el obrero tiene voz y voto para alertar sobre un andamio en mal estado sin temor a represalias. ¿Sabían eso? El mismo obrero puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Este andamio está mal, cámbiamelo, por favor. Si no, no puedo seguir con mi trabajo porque expongo mi vida. ¿Ven? En el artículo 20, ¿qué nos dice? Mejoramiento del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vemos acá? En ese mejoramiento del sistema de gestión, vamos a hacer una evaluación periódica y vamos a tomar acciones. ¿Cómo es una evaluación periódica? Debe ser revisada para identificar que no está funcionando. Eso se llaman los checklists, los famosos checklists, si no saben por ahí. Y la acción, si hubo un accidente, este artículo dice que obliga a revisar todo el sistema para que no vuelva a ocurrir. Se basa en el ciclo de Deming. Planificar, hacer, verificar y actuar. PHVA. Y por último, el artículo 21. Las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice estas medidas? Pues más que todo trata de ver, establece, a ver, este artículo más operativo establece que el empleador debe aplicar medidas de control en este orden. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último los EPPs. Esa es la jerarquía que nosotros tenemos en seguridad. Primero eliminamos el peligro. Luego, si no podemos eliminarlo, lo sustituimos por algo menos peligroso. Los controles de ingeniería, podemos aislar el peligro, ponerle guardas a alguna máquina, algo así tendría que ser. Eso ya lo he explicado en otro curso, que me acuerdo, en otro tema, en el IPC. Estos más que todo son para el IPC. Luego, por último, controles administrativos. ¿Qué entendemos por eso? Las señalizaciones, capacitaciones. Y por último, la barrera más blanda de todas es el EPP, que solo cuando los anteriores no son suficientes se usa el equipo de protección personal. Y eso es para salvar sí o sí la vida del trabajador. Ahora ven cómo es ese tema. Es por eso les digo que es importante ese sistema de gestión, desde el artículo 17 hasta el artículo 21. Ahí va hablándole sobre qué es lo que se debe hacer. Ahora, los documentos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo que se deben exhibir. ¿Qué debemos exhibir? La política y sus objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, como podemos ver acá. Hay que tener nuestra política. El reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, el RIS. La identificación de peligros, evaluación de riesgos o medidas de control. ¿Ven? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto con la matriz del IPC. Ahí van a ver bien detallados estos temas con la matriz del IPC. Luego, el mapa de riesgos. Hay que hacer un mapa de la zona donde vamos a identificar los riesgos potenciales que puede haber en esa zonificación que nosotros tenemos en la obra.
o en una casa, depende de dónde estemos laborando, en ese ambiente grande. ¿Qué tal es un almacén grande? ¿Ven? Por último, tenemos que tener nuestro también, si es un proyecto a largo tiempo o es una empresa donde siempre es un almacén, todo eso, podemos tener nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo también. Y ese plan anual tiene que cumplir y seguir el ciclo de Deming que ya les había comentado antes, porque todo este proceso de seguridad es en una mejora continua. Siempre se hace por el bien del trabajador, para mejorar el sistema y la calidad de vida de los trabajadores. Por eso es muy esencial esto. Y por último, nuestro programa anual de seguridad y salud del trabajo que tenemos ahí. Es un formato que ustedes lo pueden ir armando ya, dependiendo también de lo que les pida su empresa o centro de labores. Ya vemos, ya por ahí me pueden comentar en qué áreas están laborando, quizás. Y por último, la documentación referida, digamos, el inciso A y C, debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de que aquella sea exigida en las normas sectoriales respectivas. Esta matriz del IPC, donde vamos a identificar los peligros, tiene que estar sí o sí, igual que también la política, para que nadie pueda quejarse de que no, no está esto, no, no me ha explicado esto, ¿ven? Tienen que saber ustedes muy bien dónde están. ¿Por ahí algo tienen dudas o consultas alguno en el tema de esto? Un poquito. Bueno, entonces seguimos nomás con el tema. A ver, pregunten nomás, ¿ven? Ahora, ¿cuáles son los registros obligatorios? Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros accidentes en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. Por ejemplo, los EMOS. ¿Qué es un EMO? Un examen médico ocupacional que siempre piden desde para antes de entrar a laborar y después también de salir de trabajo, para ver si es que el trabajo no ha influenciado en el cuerpo, en el desarrollo de las actividades del cuerpo humano. Luego, el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Eso también hay que hacer un monitoreo sobre estos agentes que nosotros tenemos. Luego, hay que hacer también inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes como prevencionistas o ingenieros de seguridad tienen que hacer una inspección interna de sobre todos sus formatos que tienen. A ver si cumplen o no cumplen el detalle, si están trabajando o no trabajan a la vez, a la par, en el mismo. Y por último, las estadísticas de seguridad y salud. Nosotros también tenemos que ver nuestras estadísticas de seguridad y salud de trabajo. Si todo funcionó bien, pues se sigue así. Si es que ha fallado algo o alguien, pues se revisa. ¿Y por qué ha fallado? Hay que mejorar esa área. Todo eso, como le dije, pertenece al ciclo de Deming. Tienen que grabarse eso en la mente, muchachos. Por último, luego, nuestro equipo de seguridad o emergencia, hay que revisar si están bien o no están vencidos. Un extintor, ¿cuánta duración tiene? Un año. Si está vencido o no está vencido, si no hay que mandarlo a recargar urgentemente. Luego, otro registro obligatorio, inducción, las charlas de inducción para antes de entrar a laborar, la capacitación, el entrenamiento. Y también a veces hay que programar simulacros de emergencia. Y por último, las auditorías. Todos estos registros que les estoy diciendo no son de papeleo, son obligatorios según la normatividad. Los registros deberán contener la información mínima establecida en los formatos de la resolución magisterial 050-2013 y la 085-2013. Acuérdense bien esas resoluciones magisteriales. Ellos mismos nos dan el formato ahí para que nosotros podamos llenar y ver. Y ya después hay que presentar todo esto en nuestro informe mensual o final de proyecto, informe de seguridad. Tienen que armar bien todo esto. Por eso, seguridad no es algo así tan fácil. Es lo primero que debe haber en la obra siempre, jóvenes, o en el lugar de trabajo. Pasamos a otro temita, ¿ves? Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el servicio de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué hacemos con esto? Primero, nosotros vamos a hacer la identificación y la evaluación de riesgos, vigilar factores del medio ambiente de trabajo, asesorar sobre la planificación y organización del trabajo, participar en el desarrollo de programas y mejoras de las prácticas de trabajo, evaluar equipos relacionados a la salud, qué equipos también hay relacionados, asesorar en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo. Hay
hay otro tema también aparte, que luego es ahorita en otra exposición que tengo, sobre salud e higiene en el trabajo. Es muy importante eso, la ergonomía del trabajo. Y por último, los CPPs. Los CPPs es lo principal, pero siempre lo ponemos como última barrera para la protección humana. Acuérdense de la jerarquía, que también estábamos hablando hace tiempo, que hace ratito. Luego, hay que velar nosotros también por la vigilancia y la salud del trabajador en relación al trabajo. O sea, si el trabajador se descompensa por el propio trabajo, que es, digamos, de un obrerito que está ahí todos los días, está tirando pico y lampa, depende de la forma también, cómo también trabajará el obrerito, pero también tiene que descansar su cuerpo, porque el exceso de trabajo justo en ese trabajo es muy fuerte y hasta lo puede mermar un poco, puede mermar en la salud del trabajador. Tenemos que también hacer asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que hacer asistencia en pro. ¿Qué viene a ser en pro? O sea, en la mejora de la adopción de medidas. Nosotros tenemos que mejorar más las medidas que nos dan en el trabajo para que no haya incidentes o accidentes. También queremos hacer colaborar en la difusión de información y la formación de seguridad y salud en el trabajo. Organizar los primeros auxilios y atención de urgencias también. Nosotros también debemos capacitarnos en primeros auxilios. ¿Por qué? Está bien, nosotros debemos tener una enfermera ahí, pero a veces la enfermera no está. O a veces hay lugares, he visto, me ha pasado, de que no ponen enfermeros porque no hay presupuesto en algunas obras. Algunas fichas de mantenimiento así pequeñas nomás. ¿Y quién debe saber? El de seguridad mínimo, debe tener unos conceptos básicos, un RCP. ¿Ven? Participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Saben de que todos los análisis ya con los formatos establecidos hay que llenarlos y hay que revisarlos. Bueno, tenemos que participar nosotros como prevencionistas o como ingenieros de seguridad en la revisión del análisis con el residente o con el dueño de la empresa. Y de las enfermedades profesionales también que pueden surgir por la mala postura, la mala ergonomía. ¿Ven? Hay que ser muy precavidos y atentos con ese tema. Algunos temas, y todo esto, disculpen, todo esto está en el artículo 36 de la norma 29783. Acuérdense bien esta norma, jóvenes. Así pasemos al siguiente tema. A ver, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice? Temas importantes en la ley 29783 y su reglamento y modificatorias. El tema, obligación de capacitar e informar. Ese es el primer tema. Ya vamos a unos 5 temitas, creo que eran. Dice, la ley 29783, realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo y adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos que brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación de la materia. ¿Ven? Y por último, ¿qué nos dice el Decreto Supremo 005? Las capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada de trabajo, pueden ser impartidas por el empleador directamente o a través de terceros. La descripción de las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo deben constar por escrito, ya sea en el contrato de trabajo o en forma física o digital, debiendo entregarse a más tardar en el primer día de labores, el RIS, el IPER del puesto y función. Todo esto está bien normado en esta ley con su decreto supremo que les he dicho, lo más importante. Luego también nos habla sobre el decreto supremo 020 del 2019. La capacitación del trabajador deberá llevarse a cabo de manera presencial y en su puesto de trabajo o ambiente de trabajo. Por eso llaman la primera charla de inductivas, pero también la charla de capacitación tiene que ser por eso. El ingeniero de seguridad o profesional de seguridad debe ser trabajo 100% en obra. No puede ser el trabajo virtual de ustedes. Pasa algo, tienen que estar sí o sí en obra. No pueden estar trabajo virtual o remoto como otros casos. Otro tema importante en este caso, el artículo 7 del decreto legislativo 1499. Las capacidades presenciales, ¿ven lo que le dije? A la que se refiere el artículo 35 de la ley, se aplican únicamente los siguientes supuestos durante la emergencia sanitaria. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad y cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o actividad a realizar por el trabajador o la trabajadora. Las capacitaciones señaladas en el numeral anterior se ejecutan adoptándose las medidas preventivas de bioseguridad referidas al distanciamiento social, la utilización de equipos.
de protección personal y cualquier otra medida dispuesta por la autoridad competente. El empleador se obliga al cumplimiento de su plan de capacitaciones de forma virtual, haciendo uso de los medios o herramientas tecnológicas. Por eso, solo el empleador, no el inspector, acá dice. ¿Ven? Porque nosotros, si ustedes son inspectores, tienen que estar ahí, sí o sí, siendo mi estimado Alex. Luego, en el decreto 001 de 2021, ¿qué dice? Las compensaciones presenciales señaladas en el artículo, ¿qué nos dice de esas capacitaciones? ¿Cuáles serían? A ver. Son aquellas que se realizan al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración, y cuando se produzcan los cambios en la función, puesto de trabajo, en la tipología de la tarea o en la tecnología. En los demás casos, el empleador puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimiento, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Bueno, en este caso trata de la pandemia, donde sí hubo un poco de la virtualidad para las capacitaciones. Acuérdense que estábamos en plena emergencia, la pandemia del COVID. Por eso, en este caso sí hubo esa norma y sí se tuvo que dar. Acá otro tema importante que tenemos que ver, miren, el tema de la conservación y exhibición en los registros. La ley, ¿qué nos dice? Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo. Como les dije, todos esos formatos tienen que tener enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores. O sea, cuando están laborando pueden ocurrir esos accidentes, como les he dicho. Tal registro deben exhibirse en los procedimientos de inspección ordenados por la Autoridad Administrativa del Trabajo. ¿Ven? En el decreto supremo, ¿qué nos dice? El plazo de conservación de los registros es el siguiente. ¿Cuánto tiempo demoran estos registros? 20 años. En caso de registro de enfermedades ocupacionales, 10 años para registro de accidentes e incidentes peligrosos. Y por último, 5 años tratándose de otro registro. O sea, ese es el plazo de vigencia de estos registros que estamos haciendo. ¿Entienden? O sea, hasta por 20 años no pueden molestar a ustedes si no han llenado el registro de enfermedades ocupacionales. ¿Ven? Por eso es muy importante. No solo es papeleo ese tema de seguridad y salud en el trabajo. Este decreto nos da unas normatividades bien exactas que a la vez es para salvaguardar nuestra integridad física, como nuestra integridad como profesionales, ¿ven? Para la exhibición, el empleador contará con un archivo activo que contiene los eventos de los últimos 12 meses y un archivo pasivo que comprende el resto de la información cuando se requiera el archivo pasivo, ¿ven? La autoridad deberá tener un plazo razonable para que el empleador presente dicha información. ¿Vieron jóvenes con esto? Esto es muy importante, la conservación y exhibición de los registros que estamos viendo. Si no cumplen ustedes con estos temas, habrá sanciones administrativas o penales que les pondrán a ustedes y a la empresa. Luego, otro tema muy importante sobre la ley. ¿Cuál sería el tema más importante? Otro tema, auditorías que le hacen a los empleadores. El empleador debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar la aplicación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta auditoría se realiza por auditores independientes. Ahora, ¿qué nos dice el decreto supremo? Tales auditorías serán obligadas a partir del 1 de enero del año 2013. Excepcionalmente, durante el año 2012, los empleadores del sector de energía y minas deben ser auditados por las empresas acreditadas que figuren en el registro de empresas supervisoras de los CIRMIN. Acuérdense que esto es del 2012, este decreto supremo 005. Por eso dice este caso. Y ahora, ¿qué tenemos por aquí más? El decreto de ley 1499. Auditorías al sistema de gestión de seguridad en el salud del trabajo. ¿Ven? Por eso le digo temas importantes, estamos viendo acá ahorita. ¿Qué nos dice acá? La obligatoriedad de las auditorías al sistema de gestión y salud del trabajo, prevista en el artículo 43 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 005-2012, y además normas sectoriales. Queda suspendida durante la emergencia sanitaria para todos los sectores económicos. Culminada la emergencia sanitaria, el empleador tiene la obligación de realizar las auditorías señaladas en el numeral anterior dentro de los 90 días calendarios siguiente al término de la misma, debiendo presentar el informe de auditoría a las autoridades competentes en un plazo máximo de 15 días calendario de la emisión del referido informe, cuando corresponda. ¿Ven? Por eso le está diciendo, presten mucha atención que estos temas son importantes. Y creo que ya nos vamos al último tema. Ah, los últimos dos, creo. Sí, los últimos dos, parece que son.
Obligadas a contar con comités de sistema de salud del trabajo y reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, aplicable para aquellos empleadores con más de 20 trabajadores. O sea, ¿cuándo se forma el comité de trabajo? Cuando hay más de 20 trabajadores. 20 trabajadores a más tienen que formar sí o sí un comité de seguridad en el trabajo. Cuando existan sindicatos mayoritarios, el empleador incorporará en el comité de seguridad y salud del trabajo a un miembro como observador, ¿bien? Cuando hay sindicato de trabajadores. Eso pasaría en las empresas grandes. ¿Qué nos dice el decreto supremo? El número de miembros del comité será como mínimo 4 personas y hasta máximo, el máximo de 12, ¿ven? En los centros de trabajo con más de 100 trabajadores, el número no puede ser inferior a 6 miembros, sumándosele 2 miembros más por cada 100 trabajadores adicionales. O sea, tienen que ser mínimo 6 si son 100. Para poder ser miembro del comité, ¿qué se requiere? Ser mayor de edad y de preferencia contar con capacitación en temas de salud y seguridad del trabajo, pues no van a poner a alguien que no sabe sobre ese tema, se va a marear. Aunque todos nacemos sin saber, podemos ir aprendiendo en el camino, pero se prefiere que sean profesionales o trabajadores que sepan algo sobre seguridad y salud del trabajo. El periodo de mandato de los miembros del comité es de como mínimo 1 año y máximo 2 años, esos comités. El reglamento interno de seguridad podría enviarse a través de medios físicos o digitales, entre otros. Para efectos de la conformación del comité, los empleadores deben solicitar a la organización sindical más representativa que convoque a elecciones dentro de los primeros 30 días hábiles de publicar el reglamento. De no existir organización sindical, el empleador deberá convocar elecciones dentro del plazo antes indicado. Ahora, el último, como la calificación como penal, como delito penal. La ley no nos dice nada, pero el decreto supremo que nos dice, tiene penas de hasta 5 y 10 años para quienes omitan adoptar medidas de seguridad y salud del trabajo, que pongan en riesgo la vida, salud e integridad física del trabajador o acarreen muerte o lesiones graves. ¿Mm? Entienden que hasta muerte, pena, puede haber penas hasta de 5 o 10 años si no cumplen con con estos que les digo. ¿Qué nos dice el decreto 001/2021? Excepcionalmente corresponde al empleador el proceso electoral en los siguientes casos. A falta de la organización sindical, en caso la organización sindical que afilia a la mayoría de los trabajadores no cumpla con convocar elecciones dentro de los 30 días, calendario, recibido por parte del empleador, o incumple el cronograma sin retomar en un plazo máximo de 5 días hábiles. Una vez cumplidos los plazos correspondientes en los casos señalados, el empleador realiza el proceso electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes de la elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, del Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo. Se realiza de forma presencial o no presencial, mediante votación secreta y directa, en el cual no participa el personal de dirección ni de confianza. O sea, más que todo habla sobre cómo organizar el tema del comité y cómo serían sus elecciones, esta parte de acá, ese decreto 001. De no alcanzar el consenso en la elección del presidente o secretario en 2 sesiones sucesivas, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra parte se asume automáticamente. Más que todo esto es cuando ustedes quieran formar su comité, se pueden basar y formar acá, leer este decreto supremo. Lo pueden leer normal, no hay problema. Entonces, la información la voy a compartir. Ahora, decreto de urgencia 044-2019, ¿qué nos dice? Atentado contra las condiciones de seguridad y salud del trabajo. El que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud e integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros, o le produce lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. ¿Bien? Este artículo 168A nos dice el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, tienen estos, como ven, ese decreto de urgencia 044-2019. Por cada cosita que pasa se va mejorando, ¿ven? Por eso les salió al inicio que esto es un sistema evolutivo. Por ejemplo, acá tenemos otro tema importante, es el artículo 101 del decreto supremo 06. El decreto supremo 16 de 2016, decreto legislativo 1419 que ya les expliqué. Y por último, la ley 31246. ¿Ve? Esos temas son muy importantes, que ya lo pueden leer más o menos, pero creo que, a ver, ¿cuántas diapositivas me quedan?
Uy, todavía creo que acá vamos a ver. Vamos a leerles esta ley. Le vamos a aplicar solo esta ley, a ver qué nos dice. De acuerdo a las disposiciones relacionadas con los exámenes médicos, el empleador tiene la obligación a su costo de practicar exámenes médicos cada 2 años, de manera obligatoria. Todos los exámenes de salida son facultativos, a pedido del trabajador o empleador. En actividades de alto riesgo, el empleador debe realizar exámenes médicos antes, durante y al finalizar el vínculo laboral. ¿Ven? Todos estos temas son bien importantes. Los exámenes médicos, este también, el decreto supremo habla sobre los exámenes médicos. Acá, todos estos temas de acá que les he puesto hablan más que todo sobre los exámenes médicos ocupacionales, que cómo nos ido mejorando poco a poco para que no haya percance en la vida del trabajador, si se dan cuenta. Y por último, el decreto 001, justo también sobre los exámenes médicos, son informados al trabajador únicamente por el médico de la vigilancia de salud, quien hace entrega del informe escrito debidamente firmado, que contiene lo siguiente. El resultado del examen médico ocupacional completo, de acuerdo a protocolos de exámenes médicos establecidos por el médico de vigilancia y salud de los trabajadores a cargo del empleador. El certificado de actitud médico ocupacional de la evaluación física y psíquica del trabajador para el puesto de trabajo en los casos de evaluación médica preocupacional periódica o el informe médico ocupacional o en el caso de evaluación médica retiro. ¿Ven? Acá nos está hablando sobre los exámenes médicos, o sea, los hemos. El examen médico ocupacional. ¿Cómo han ido con estos retos? Se ha ido mejorando poco a poco. Ahora nos vamos a la seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores y otros. ¿Qué nos dice? Tenemos la ley, ya vamos a conocer 29783, el artículo 68. Justo. El empleador debe garantizar, ¿qué nos debe garantizar? El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos debe garantizar el deber de la prevención. La verificación de la contratación de los seguros, de acuerdo a la normativa vigente. O sea, no van a ir a trabajar si no tienen seguro ustedes, porque les pasa algo, ahí está, perjudican a sus familias, jóvenes, ¿ven? Luego, la vigilancia y del cumplimiento de la normativa legal vigente. Todas esas normativas legales que les he dicho tienen que vigilar esto. O sea, tiene muchas funciones el empleador, el dueño de la empresa, el que los contrata a ustedes. En caso de incumplimiento, la empresa principal dice que es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. O sea, les pasa algo y no se han cumplido esas cositas, la empresa tiene que pagarles plata. Por eso ustedes deben saber los deberes y derechos que debe tener un trabajador. ¿Ven? Es muy importante esos temas. Justo, ya estamos casi por último. Les quería hablar justo de este ciclo de acá de Deming, que trata de la mejora continua. Actuar, planear, hacer, verificar. El PHVA. El Plan Do Shed Act. ¿Ves? El PDCA. Este es el tema de la mejora continua, que es el ciclo Deming. Como puedo ver en la gráfica, empezamos nosotros por aquí abajo. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, vamos a ir subiendo y vamos a ir mejorando. Ese se llama la mejora continua para llegar al 100, 200, 300%, para que ya no hayan esas cosas o detalles. ¿Qué hacemos? Planear, objetivos, recursos, comunicar. ¿Qué hacemos? Procesos, actividades, productos, servicios. ¿Qué verificamos? Las medidas de autoridad, verificación, auditorías, verificaciones. Y actuamos. ¿Qué hacemos? Analizamos acciones correctivas. En sí, la mejora continua es esencial para optimizar el ciclo de seguridad y salud en el trabajo, implementando el ciclo de evaluación de riesgos, de que evaluación de resultados. Las organizaciones pueden identificar áreas de mejora, garantizar el cumplimiento y fomentar un ambiente laboral seguro y productivo para todos. Este tema lo llevaba en mi clase de la maestría. Muy importante este tema del ciclo de Deming. Yo les digo, muy importante es este ciclo de Deming para ustedes. Y deben aplicarlo hasta su propia vida, jóvenes. En este ciclo de Deming, aplíquenlo a su vida, porque todos nacemos con la mente en blanco. Vamos aprendiendo en el proceso. Y en ese proceso que vamos aprendiendo, vamos a ir mejorando poco a poco. Por eso es muy bonito el tema de este acá del ciclo de Deming. ¿Tienen por ahí alguna duda, consulta, jóvenes? Vamos a seguir acá leyendo esos temas de... Ya que todavía tenemos unos minutos más.
Vamos a ir leyendo esos temitas de acá. Sobre cómo ha sido la mejora de los hemos. A ver, el decreto supremo 006 de 2014 dice que el EMO, o sea, el examen médico ocupacional, el inciso de artículo 49, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico de la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia y salud de los trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud. Respecto a los exámenes médicos ocupacionales comprendidos en el inciso D 49 del artículo 49. Al inicio de la relación laboral o para el inicio de la relación laboral, se realiza un examen médico ocupacional que acredite el estado de salud del trabajador. Los trabajadores deberán acreditar su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional que tendrá validez por un periodo de 2 años, siempre y cuando se mantengan en la misma actividad económica. Los certificados de los exámenes médicos ocupacionales, ¿qué nos dice acá esos certificados? Que se realizan durante la relación laboral tienen igual periodo de validez. El costo de estos exámenes ocupacionales es de cargo al empleador, ¿ven? O sea, ustedes no me van a decir que van a pagar por su examen médico ocupacional, ¿ah? Ustedes no van a pagar. Tienen que ustedes se presentan a trabajar, les dan la oportunidad de trabajo por sus habilidades profesionales que tienen, pero los exámenes médicos ocupacionales tienen que pagar el empleador, sí o sí, siempre. Sí o sí tiene que pagar el empleador. Esos temitas que les he dicho son temas muy importantes. Y ustedes, si quieren si quieren ser bien o son bien detallistas en el tema de seguridad, tienen que saberlos a detalle para que no tengan percances o no los sorprendan por ahí algunos profesionales en esos temas. El decreto supremo 0016, y cómo evoluciona el decreto legislativo 1499 y ahí por último a la ley 31241, ¿ven? Todos esos han sido procesos de mejora. El otro, sobre cuál era el otro tema importante que les dije, ven, miren, acá, ya. Obligación de capacitar e informar. Ese es un tema muy importante. Acuérdense de esto. A ella les he explicado que tienen que capacitar e informar. Conservación y exhibición de los registros. Ya saben cuántos años les quedan, por ahí 20 años, 10 años, 5 años. Tienen que guardar todos sus registros. Tienen que también hacer auditorías de los empleadores. Ahí está explicada las auditorías también. ¿Ya? Yo les voy a compartir estas diapositivas para que ustedes lo lean bien a detalle y puedan aplicarlas en su vida, en su trabajo al día a día. Otro, obligados a contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo y un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense bien eso. Y también, cómo los van a calificar como delito penal. Tienen que leer esos temas, estos decretos supremos y cuáles son sus modificaciones. El atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, desde el decreto de urgencia. Esto sobre los hemos. Por eso acá dice su reglamento y modificatorias. Este trata sobre los hemos. ¿Ven? Hasta acá el examen médico ocupacional. Y la seguridad en las contratistas, subcontratistas, todo eso. El empleador garantiza. ¿Qué garantiza? Diseño, implementación de un sistema de seguridad, de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, deber de prevención, verificación de acuerdo a la normativa, contratación de seguros de acuerdo a la normativa vigente, vigilancia y cumplimiento de la normativa legal vigente. Y en el caso de cumplimiento, la empresa principal es responsable solidaria frente a los daños. O sea, si no cumple eso el trabajador, empleador de ustedes, lo pueden, pasa algún accidente, denuncien a la empresa. Primero en la vida, jóvenes. Por último, el ciclo de mejora de Deming. Y con eso logramos terminar nuestra pequeña clase de hoy día sobre seguridad y salud en el trabajo, jóvenes. Les recomiendo, promovamos juntos la cultura de prevención. Esta frase me acuerdo mucho. Porque si ustedes que se desarrollan en ese ámbito de seguridad y salud en el trabajo no la logran promover, ¿qué va a pasar con esto? Si no promueven juntos esta cultura de prevención, como les digo, ¿qué va a pasar? Va a pasar accidentes, va a haber incidentes, accidentes. Tienen que hacer el ciclo Deming adecuado a sus vidas para que sigan mejorando ustedes mismos como personas. Sin eso, no van a poder mejorar. Van a vivir así un día así de ganas, otro día sin ganas.
Tienen que ir mejorando poco a poco, jóvenes. Un gusto haber compartido esta clase con ustedes. Me hubiera gustado que hayan hecho preguntas, o me hubiera gustado tener más tiempo disponible, pero tengo que preparar uno más porque tengo una clase ahorita. O si quieren, síganme en otra clase sobre higiene y salud de higiene en el trabajo, en las obras de construcción. Muy importante, porque si no, no tenemos el ciclo Deming de acá, que hemos aprendido en esta clase, en el otro tema, no va a haber un ciclo de mejora continua. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar obras desordenadas, qué pasaría, qué es un peligro, varias cositas por ahí que los espero puedan entrar en otra clase, jóvenes. Mucho gusto haber estado con ustedes hoy día. Los espero en otra clase.